Los Tigres del Norte es un grupo musical mexicano especializado en el estilo de la música norteña, fundado en Mocorito, Sinaloa, México en 1968. Con ventas que ascienden a las 30 millones de copias, es una de las agrupaciones más reconocidas del género, debido a su larga trayectoria y a sus éxitos a nivel de la comunidad mexicana en la diáspora. Su campo principal son los corridos, los cuales han sido censurados en varias ocasiones, incluso en su propio país, México. Es la única agrupación mexicana que ha logrado ganar 6 premios Grammy y 12 Grammy Latino, y también su música ha traspasado fronteras, llegando a conquistar los 5 continentes. Aparte, han filmado 40 películas al lado de los hermanos Almada, Mario y Fernando, entre otros actores de altísima trayectoria. Su estilo está basado en la música regional de México, el cual se funda principalmente en instrumentos como el bajo eléctrico o contrabajo, el acordeón, el bajosexto, la batería, y en ocasiones se incluyen otros instrumentos de percusión. La lírica en sus canciones fluctúa entre lo romántico y el corrido, y han dado paso a un nuevo género letrístico musical, denominado narcocorrido, en el que narran vivencias de miembros, líderes, la mayoría, de bandas del narcotráfico que operan en México. Destaca el narcocorrido, Muerte Anunciada, que dedican al legendario narcotraficante colombiano Pablo Escobar, el jefe de jefes, en el que glorifican el poder y la influencia del ahora preso Miguel Ángel Félix Gallardo. Más tarde, el ahora fallecido Arturo Beltrán Leiva adoptaría como mote el título de este último, y La Reina del Sur, basado en la novela literaria de Arturo Pérez Reverte, de la cual se hizo una serie basada en la obra del escritor español. Han alcanzado fama en México y Estados Unidos, especialmente en California y Texas, debido principalmente a la gran cantidad de mexicanos que habitan allí. También han encontrado fama en Colombia. Su repertorio musical incluye más de 80 discos grabados y un total de aproximadamente 750 temas, incluidos los LP, discos compactos, casetes, sencillos y remasterizados. En 1988, fueron acreedores al premio Grammy por su disco Gracias América, Sin Fronteras. Algunas de sus canciones más destacadas son El Niño y la Boda, Ni Parientes Somos, La Banda del Carro Rojo, La Mesa del Rincón, Golpes en el Corazón o El Jefe de Jefes. En el año 2000, para la primera edición de los premios Latin Grammy, consiguieron una nominación al mejor álbum norteño por Herencia de Familia, llevándose el gramófono a casa. Un año después, en la segunda edición de los premios, estuvieron nominados nuevamente como mejor álbum norteño por De Paisano a Paisano y como mejor canción regional mexicana por el tema homónimo perteneciente a ese disco. En 2004, volvieron al escenario de los premios Latin Grammy con 2 nominaciones, mejor álbum norteño por Pacto de Sangre, el cual ganaron, y mejor canción regional mexicana por José Pérez León. En 2005 estuvieron nominados a mejor álbum norteño por Directo al Corazón. En 2006, repitieron nominación dentro de esta categoría con el disco Historias que Contar, acumulando un nuevo gramófono para su carrera musical. En 2007, volvieron a estar nominados a mejor álbum norteño por Raíces, además fueron homenajeados con un Latin Grammy a su trayectoria. En 2011, el disco MTV Unplugged los llevó a los Latin Grammy con la nominación como Mejor Álbum del Año y Grabación del Año por Golpes en el Corazón, tema incluido en el disco e interpretado en compañía de Paulina Rubio, incorporando un nuevo premio a la lista por la primera. 5 años más tarde, se reencontraron con la Academia Latina de la Música por sus 2 nominaciones como Mejor Álbum Norteño por Desde el Azteca y Mejor Canción Regional Mexicana por Ataúd, llevándose ambos Latin Grammys a casa. Miembros: Jorge Hernández, acordeón y vocalista. 1968, presente, Hernán Hernández, bajo eléctrico, vocalista y segunda voz. 1968, presente, Eduardo Hernández, segundo acordeón, bajo sexto, saxofón y voz. 1988, presente, Luis Hernández, bajo sexto, voz. 1996, presente, Oscar Lara, batería. 1968, presente, exmiembros Raúl Hernández, bajo sexto, voz. 1968 a 1995, Freddy Hernández, percusiones. 1991 a 1993, Guadalupe Olivo, saxofón y acordeón.
1973 a 1988, 1996 a 2001. La historia de los Tigres del Norte se inicia en Rosa Morada, sindicatura del municipio de Mocorito, estado de Sinaloa, México, en el año 1968, cuando Jorge, el mayor de la familia Hernández Angulo, convence a sus hermanos Raúl, Hernán y a su primo Óscar para formar un grupo. Por entonces Jorge solo tenía 14 años. La precaria situación económica de la familia obligaba a todos a contribuir. Sus primeros trabajos los encuentran en la cercana ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde tocaban en restaurantes. Poco tiempo después deciden trasladarse a la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, en donde eran conocidos con el nombre de los Norteños de Chihuahua, aunque nunca fue el nombre oficial de la agrupación. Un día, cuando ya Jorge contaba 22 años, son contratados para tocar en San José, California, durante las celebraciones del 5 de mayo. Fue en su primer viaje a los Estados Unidos, al cruzar la frontera, cuando un agente de inmigración les preguntó por el nombre del grupo, el cual aún no existía. El oficial, al verlos tan jovencitos, los llamó Little Tigers, tigrillos o los pequeños tigres, pero luego les dijo que crecerían, así que los bautizó como los Tigres del Norte. Cuando llegaron a San José fueron escuchados por un inglés llamado Arthur Walker que, a pesar de no hablar español, les dio la oportunidad de grabar un disco. Les compró instrumentos y les proporcionó clases de música. Ese mismo año grabaron su primer disco, por lo que decidieron fijar su residencia en San José hasta el día de hoy. Este disco fue conocido como Juana la Traicionera, el primer disco que editaron los Tigres del Norte. Pero el éxito no llegó repentinamente. Grabaron 4 discos sin mayor repercusión, antes de grabar el quinto, en el año 1973, Contrabando y Traición, que los llevaría a la fama. Se unió al grupo el saxofonista Guadalupe Olivo, originario de San Luis Potosí, México. También antes de la realización de este LP su promotor Arthur Walker le dijo a Hernán que hacía falta un cambio, y fue así como le llevó a un experto para que le diera clases de bajo eléctrico para sustituir el tololoche o contrabajo. De igual forma, durante la grabación de la canción Contrabando y Traición cambió la forma de cantar del grupo, debido a que siempre se cantaba a dueto y esta fue la primera canción que cantó solo Jorge con los coros de Hernán. La formación siguió así hasta 1988 cuando, por problemas de salud, Guadalupe tuvo que abandonar el grupo. El último disco en el que Olivo participó antes de dejar el grupo fue Ídolos del Pueblo. Para sustituirlo, nadie mejor que alguien de la familia, así en ese mismo año era su hermano Eduardo el que se unía al grupo, después de pertenecer a un grupo de su ya fallecida esposa Chabela y su grupo Express, donde tocaba los teclados y fue la segunda voz. En 1996, Raúl decide abandonar el grupo y lanzarse como solista. Según menciona, su separación no fue propiciada debido a algún desacuerdo, sino únicamente por la inquietud de hacerse valer por sí mismo y probar su suerte en solitario. De nuevo recurren a un miembro de la familia, y es Luis, el hermano menor, quien se une al grupo en 1996. La primera grabación en la que tomaría parte fue Unidos para Siempre. En ese disco Guadalupe Olivo volvió a reunirse con el grupo, pero de nuevo sus problemas de salud lo obligaron a dejarlo tras la grabación de 4 discos. La agrupación asegura que en cuanto se recupere volverá a formar parte. Durante sus más de 50 años de carrera han grabado más de 80 álbumes, con más de 750 canciones, han vendido más de 40 millones de copias, con 140 discos de platino, 135 de oro y 1 de diamante. Además, han participado en más de 16 películas, han sido nominados 15 veces a los premios Grammy, que ganaron el 2 de marzo de 1988 por su grabación Gracias. América sin Fronteras, y han participado con distintos músicos de muy variados géneros, tal como es el caso en 2002, donde colaboraron junto con Jaguares en la grabación del tema Detrás de los Cerros, para su álbum El Primer Instinto. Paralelo a sus actividades musicales, el grupo creó la Fundación Los Tigres del Norte, cuyas oficinas centrales están en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles, destinada a contribuir en la conservación y la defensa de la herencia y tradición mexicana en los Estados Unidos. Por su labor social han sido merecedores a premios diversos.
el grupo se ha visto envuelto en controversias debido a que en su repertorio se encuentran temas del género narcocorrido, aunque ellos declaran no tener nada que ver con el narcotráfico. También han acusado censura por parte del gobierno mexicano por sus canciones La Granja y El Circo, de mismas que, se presumen, hacen alusión a altos funcionarios de ese país. Si llegaste al final del video y te gustó, suscríbete y comparte para ayudar a crecer este canal. Gracias y nos vemos en el próximo video.